tardes a todos. También gracias al Ateneo de San Lorenzo por darme la posibilidad de tener esta tarde esta charla con vosotros y daros a conocer mi trabajo como astrónomo amateur. A mí la verdad es que no me gusta llamarnos astrónomos amateur. Más bien me gusta llamarnos, siempre lo digo, astrónomos no remunerados. Porque no lo digo por mí, lo digo por muchos de mis compañeros que realmente le invierten cantidad de tiempo, de su tiempo libre, en esta ciencia y en el conseguir datos que luego, pues como veremos, son utilizados por la comunidad científica, por la comunidad profesional. Y esto sin ningún tipo de contraprestación económica ni de ningún tipo, más bien lo contrario. A nosotros nos cuesta dinero y no, a veces no poco el montar todo esto, pero bueno, nos mueve una pasión. La pasión es la de participar de todo esto y hacer avanzar la ciencia y sentir que lo que estás haciendo tiene una utilidad. Eh, yo, eh, a mí lo que me atrajo muchísimo, como dice Juan Carlos, llevo mucho tiempo con la astronomía, distintas etapas, distintas fases, pero hace aproximadamente 11 años, también posibilitado por el gran avance que ha habido en la tecnología, sobre todo en la tecnología de las cámaras, la verdad es que se abrió un mundo nuevo para la astronomía amateur, un mundo nuevo que hace unos años anteriores era impensable el poder pensar que se podía cometer. Y es la de colaborar de verdad, proporcionando datos con un valor científico. Eso es lo que yo quería hacer. O sea, es lo que yo quería hacer, pero tenía un problema. Para eso exigen una continuidad y exigen una cierta calidad de las medidas. Por lo tanto, yo tuve claro que tenía que construirme, de alguna manera, un sitio fijo donde poder realizar el máximo número de observaciones posibles cada noche, si era posible, y por lo tanto pensé en la idea de hacerme mi propio observatorio astronómico. Y bueno, dado que el lugar donde vivo me lo permitía, pues hace 11 años ya comencé el proceso de construcción del observatorio Río Cofio, que como no sé si alguno de vosotros sabéis, adopta el nombre del río al lado del que está construido, el río Cofio, en el municipio de Robledo de Chabela, donde vivo desde hace ya 20 años. Aquí tenéis algunas fotografías del proceso de construcción, que lo decidí hacer en madera, porque, bueno, por dos motivos. Uno, primero, porque trabajar la madera, la verdad es que no se me daba mal. Y el segundo motivo era porque era un material y una construcción que se integraba más dentro del entorno natural en el que vivo. Tardé un año en construirlo, pero luego tardé otros tantos meses en montar todos los equipos, configurarlos, optimizarlos, robotizarlos, mucha curva de aprendizaje hasta que al final pude obtener una primera luz con unos datos que eran aprovechables. Como digo, tardé un año en construir lo que es el edificio, pero luego ya, posteriormente, aquí tenéis una foto donde ya me veis en la parte, dijéramos ya, como llamo yo, zona caliente, donde estoy en la dura noche de invierno. Ahí puedo trabajar y aquí a la izquierda veis el equipo que utilizo actualmente y con el que trabajo. Una vez que tuve el observatorio, pues ya rápidamente me puse a realizar labores de obtener datos con cierta calidad científica, como digo, para ponerlos en disposición de la comunidad de astronomía y de astrofísica. Y estuve mucho tiempo mandando medidas, lo que se denominan cuerpos menores del sistema solar, que son los asteroides y los cometas. Medidas que hacían referencia a la posición exacta que ocupaban en su órbita alrededor del Sol y las iban mandando a un organismo que hay en Estados Unidos, que se llama MPC, Minor Planet Center, que depende de la Universidad de Harvard y que también pertenece a la Unión Astronómica Internacional. Y bueno, la verdad es que no me decían mucho, pero yo seguía con mi fe en que mis medidas fueran servibles y utilizadas
Y de repente, pues después de hace 3 años, recibí en mi correo una notificación donde se me asignaba un código oficial de observatorio, un código reconocido y empezaba a formar parte de la red de observatorios que ellos tienen listados, inventariados, con una cierta calidad en las medidas. Esta asignación de 3 letras es Z03, que es lo de menos, pero lo que sí que me hizo mucha ilusión, aparte de ver que servía para algo el trabajo que estaba haciendo, era que si yo me iba a su página web y consultaba el listado, el inventario de esos observatorios, pues aquí se puede observar los datos del mío, con la localización, y mirando unas filas más abajo pude ver otro observatorio que pone Gran Telescopio de Canarias. Es el telescopio más grande en óptico en infrarrojo del mundo. Y qué placer poder compartir este inventario con este telescopio situado en nuestras Islas Canarias, en el Roque de los Muchachos. Así que bueno, ya he conseguido un granito, pero eso no acaba ahí. Ahora había que mantenerlo, ¿no? Bueno, yo la charla la he dividido en dos partes. Una primera parte donde os quiero contar una serie de conceptos que considero importantes también para entender un poco las fotografías que luego voy a mostrar. Y una segunda parte donde vamos a hacer, ya que no podemos tener aquí las fotografías impresas, vamos a hacer una especie de exposición virtual, donde vamos a ir recorriendo una selección de esas fotografías y os voy a ir contando una serie de detalles y de cositas que yo creo que nos van a gustar y os van a interesar. También, sin meterme mucho en detalle, porque es complejo, contaré algo un poco de la técnica que se utiliza para hacer este tipo de fotografías, que yo creo que dentro de toda la rama de tipos de fotografía quizás sea de las más complejas. Bien, entonces lo siguiente que quiero explicaros es cómo interpretamos la luz. La luz es fundamental para entender el universo. Todo lo que sabemos hoy en día del universo ha sido gracias a lo que nos llega a la luz que procede de esos objetos astronómicos, bien porque emiten o bien porque la reflejan, y es fundamental. Era el único medio hasta el 2015 que teníamos para conocer todo lo que sabemos del universo. Y digo hasta el 2015 porque en el 2015 apareció otro medio interesantísimo, que es el de las ondas gravitacionales. A partir de ese momento ya tenemos otro modo, otro canal a través del cual poder conocer también cosas del universo. Nosotros tenemos un órgano que es nuestro ojo, que es maravilloso, está muy evolucionado, es súper complejo, pero tiene una serie de limitaciones. Para empezar, el diámetro de la pupila ronda en torno a 3-7 milímetros de tamaño, dependiendo de nuestra edad. Eso, claro, eso ya nos está limitando bastante la cantidad de luz que nos llega. Pero es que además por la noche nos habéis dado cuenta que no distinguimos colores, vemos en blanco y negro, condición de ausencia de luz, vemos en blanco y negro. ¿Y eso por qué es? Pues porque en el ojo tenemos dos tipos de células que están en nuestra retina, una que son los conos, que nos proporcionan la visión fotópica, la visión de día, la visión diurna, y que nos permite distinguir precisamente los colores. Y otro que son los bastones, que nos proporcionan la visión escotópica y que nos proporcionan mayor sensibilidad, pero a cambio no nos permiten distinguir esos colores. Además, el ojo solamente es capaz de ver la luz en una zona concreta del espectro, que esto lo veremos ahora un poco más adelante, explicaré qué es esto del espectro, pero quedaros con que dentro de todo el rango de energías que transmite la luz, el ojo solo ve una parte muy pequeña de todo ese rango, lo cual también nos está limitando. Y luego quizás el factor más importante es que no es capaz de integrar ni de acumular luz. El ojo es como si estuviera mostrándonos un fotograma de la película en cada momento. Concretamente creo que lo hace a una frecuencia de 24 fotogramas por segundo, pero una vez que vemos un fotograma, el cerebro lo borra y recibimos otro, por lo cual no podemos acumular, no podemos integrar. Como os decía, hay un concepto muy importante, que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la cantidad
de longitudes de onda que puede tener. Nosotros vivimos en un planeta como es este, la Tierra, que ha tenido una evolución en torno a una estrella como es el Sol, que emite un tipo de radiación en una determinada, por tener una determinada temperatura. La estrella, como el resto de estrellas, se comporta con lo que en física se conoce como un cuerpo negro perfecto. Y eso significa que, debido a su temperatura, emitirá una determinada longitud de onda que corresponderá a una determinada radiación de energía. La luz del sol la percibimos blanca, pero no es blanca. Si esa luz la hacemos pasar, como podéis ver aquí, por un prisma, veréis que se descomponen todos los colores del arco iris, ese maravilloso arco iris que podemos ver en la primavera cuando llueve y sale el sol, porque realmente ahí las gotas de la lluvia están actuando de prisma. Por eso vemos los colores del rojo al violeta. Pero fijaros, en la parte de abajo, donde tengo puesto todo el espectro completo, fijaros, esta parte de aquí es solamente lo que se conoce como la parte visible, lo que el ojo puede ver. Y veis que el espectro es muchísimo más amplio, tanto más allá del infrarrojo, donde tenemos la radiación de microondas, las ondas de radio, como más allá del violeta, donde tenemos la radiación de ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos ya cósmicos, que estamos hablando ya de las radiaciones de máxima energía que existen en el universo. Por lo tanto, el espectro visible es muy cortito, va solamente desde los 400 a los 750 nanómetros. El nanómetro es una unidad de medida que se utiliza para medir la longitud de la onda y es como si dividiéramos un metro en 1.000 millones de partes y eso es lo que podemos percibir. Pero es que la astronomía es fundamental, abarcar todo el espectro. ¿Y por qué es fundamental? Porque cada tipo de onda, cada tipo de longitud de onda, cada tipo de radiación nos está mostrando, nos está revelando una propiedad física del objeto que estamos estudiando. Y para que entendáis esto, os pongo aquí una bonita galaxia en espiral, en 81, donde podéis ver fotos realizadas del mismo objeto, pero en distintas longitudes de onda. Y como podéis ver, mm, difieren bastante porque nos está dando una información diferente. La primera, por ejemplo, es lo que veríamos si miramos en rayos X, en radiación de mucha energía, distinto al ultravioleta, al visible, incluso a las ondas de radio o el infrarrojo. El infrarrojo, fijaros, que es capaz incluso de atravesar el polvo. Un ejemplo más lo tenemos aquí en la famosa nebulosa del Cangrejo. Veis que es diferente verlo en radio, infrarrojo, óptico, ultravioleta, rayos X. Según vamos hacia la derecha, la longitud de onda son más cortas y la radiación es más energética. Y gracias, por ejemplo, a que hemos podido ver este objeto en rayos X, hemos descubierto que en su interior existe ahora mismo un pulsar. Es una estrella de neutrones que no deja ser un remanente de una estrella que tiene un haz de luz con una periodicidad exacta, es tan exacta que los púlsares se utilizan como relojes atómicos y ahora mismo podemos percibirla en la Tierra y entonces eso lo hemos descubierto gracias a que hemos podido ver esta nebulosa en la parte de rayos X, si no, nos lo hubiéramos perdido. De ahí la importancia de ver en astronomía y de estudiar todos los objetos en todas las longitudes de onda lo mejor posible. Entonces, ¿qué solución tenemos ante la limitación que tenemos de nuestra vista, de nuestro ojo, para poder de alguna manera paliar esto? Pues como en muchas otras ocasiones tenemos que recurrir de la tecnología. No solamente ya por la parte del telescopio, que un telescopio al final es una parte óptica que lo que hace es concentrar luz. Fijaros, ahí os he puesto una serie de datos para que tengáis en cuenta que mirar por un telescopio con el ojo de un diámetro de 100 milímetros, de 10 centímetros, sería el equivalente a como si estuviéramos mirando con 400 ojos. Si hacemos uno a través de uno de 880 milímetros, 28 centímetros, más de 3.000 ojos. Y uno de 10 metros, es decir, más grande que tenemos actualmente, el de Canarias, el Gran Tecán, serían casi 4 millones de ojos. Pero es que si miramos a través de uno de estos telescopios, tampoco vamos a poder integrar luz si no le ponemos una cámara. Ahí está la solución
Y ahí está el gran avance, las cámaras, sobre todo las cámaras dedicadas para astronomía, que ya digo, han tenido un avance en los últimos años tremendo, porque la industria se ha dado cuenta que tenía un nicho ahí importante, y son cámaras que cada vez tienen más sensibilidad, tienen un efecto cuántico cada vez mayor y cada vez recogen menos ruido, generan menos ruido. Fijaros, aquí abajo os he puesto el espectro visible que hemos visto antes, que sería esta parte de aquí coloreada, y la línea, la curva, es lo que una cámara normalita podría llegar a abarcar. Como veis, se va mucho más allá del infrarrojo. Es capaz de recibir información que nosotros no seríamos capaces de ver. Por lo tanto, esta es la clave y la base de luego las fotografías que os voy a enseñar y que vais a ver. Otro ejemplo más. Por ejemplo, si miramos a nuestra querida vecina, la galaxia de Andrómeda, M31, con nuestros ojos y unos simples prismáticos, veríamos algo así. Es decir, estamos viendo que efectivamente no se trata de una estrella, ¿verdad? Porque tiene una extensión con una nebulosidad, parece difuminada, no tiene gran detalle, aparecen unas cuantas estrellas. Bueno, si avanzamos y ponemos el ojo en un telescopio ya de 20 centímetros, tenemos el mismo objeto, ¿eh? M31, la galaxia de Andrómeda, le veríamos así. Ya tenemos una mayor extensión. Podemos incluso distinguir la parte del núcleo de la galaxia, es un poco más brillante, sigue teniendo una nebulosidad, pero ¿qué ocurre? El detalle también es muy bajo, no apreciamos prácticamente colores y tenemos algo más de estrellas. ¿Qué ocurre si ahora sustituimos el ojo por una cámara fotográfica? Tenemos esto, incluso con un telescopio de 8 centímetros, menos de la mitad del anterior, pero la cámara es capaz de hacer esto. Y me digo que es capaz de hacer esto porque esto es real, es una foto mía con mi telescopio de 8 centímetros. Como veis, no tiene nada que ver. Aquí estamos apreciando completamente las bandas de polvo de la galaxia, estructura, cantidad de estrellas, en fin, se abre un mundo nuevo, ¿verdad? Entonces la tecnología nos ayuda muchísimo, pero también tenemos otro problema hoy en día que nos está dificultando a los astrónomos cada vez más poder realizar este tipo de fotografías. No sé si sabéis un poco a qué me refiero, pero es la famosa contaminación lumínica, ¿vale? No nos damos cuenta, pero estamos perdiendo el cielo. Encontré un vídeo muy revelador que os quiero poner. Dura muy poquito, ¿vale? Y os lo voy a enseñar y ahora comentamos.
realmente es alucinante que tenga que ocurrir un terremoto para saber que encima de nuestras cabezas tenemos una parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Realmente yo creo que hay una desconexión total entre lo real y lo que estamos viendo y no sé, eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? La iluminación de las ciudades yo no digo que no sea necesaria, pero se podría hacer mejor de lo que se hace y realmente nos estamos perdiendo el contemplar. Yo creo lo que es un patrimonio de todos, que es un cielo, un bonito cielo oscuro, y no nos damos cuenta. Desde luego, para el que pueda hacerlo, yo cuando fui, por ejemplo, al Roque de los Muchachos en la isla de La Palma y pude contemplar por primera vez aquel cielo, es algo que no se vuelve a olvidar. Así que yo lo recomiendo. Bueno, vamos a avanzar con otro, una vez que hemos visto el concepto de la luz, de cómo interpretamos la luz, cómo la podemos, la diferencia que hay entre verla a ojo desnudo con tecnología ya con las cámaras. Otro concepto muy importante en el universo son las distancias. Aquí estamos viendo una zona del cielo llena de galaxias, de estrellas, y bueno, claro, estamos viendo un plano en dos dimensiones y parece, da la sensación de que todo está a la misma distancia, y no es así. El universo es tridimensional y estas galaxias están muy lejos unas de otras. Pero, ¿cómo hemos podido llegar a saber a qué distancia se encuentran? Las unidades de medida que manejamos en la Tierra no nos sirven, porque el metro, el kilómetro, se nos queda muy, muy corto. Entonces tenemos que inventar otras unidades de medida. Y para eso tenemos una que es la unidad astronómica, que es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, son 150 millones de kilómetros, pero incluso esa se nos queda un poco corta, porque solo nos sirve para nuestro vecindario, nuestro sistema solar. Si queremos ir más allá, tenemos que utilizar un concepto que es el de año luz. El año luz es la distancia que recorre la luz en un año, viajando a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Si hacemos los cálculos, fijaros, nos sale casi 9 billones con B de los españoles, no de los americanos, y medio de kilómetros. Pero es que aún así, con esa supervelocidad, las distancias son tan enormes que la luz que nos llega del Sol tarda 8 minutos y medio en llegar. Pensar que cuando vemos el Sol, lo estamos mirando de cómo era hace 8 minutos. Y la luz que nos llega de nuestra estrella más próxima, que es Próxima Centauri, está a 4,2 años. O sea que fijaros, si por casualidad tuviéramos una nave espacial, como pongo ahí, que viajara ya a una enorme velocidad, como son 100.000 kilómetros por hora, tardaremos 50.000 años en llegar. Las distancias son enormes. ¿Y cómo hemos podido determinarlas? Bueno, pues era un problema muy importante de resolver en la astronomía. Y se pudo resolver con una idea muy ingeniosa, ideando lo que se conoce como la escalera de distancias. La escalera de distancias no es más que un conjunto de métodos de medición, cada cual llega más lejos que el anterior, pero con la particularidad de que además cada escalón de esa escalera puede ser calibrado con el escalón anterior. Y esto ahora, que no se entienda muy bien, ahora lo voy a explicar. El primer escalón de esa escalera es lo que se conoce el concepto de paralaje. El paralaje no es más que el ángulo que describe una estrella cuando la miramos desde la Tierra en dos posiciones muy distantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues podemos utilizar el movimiento natural de nuestra nave espacial, la Tierra, que viaja alrededor del Sol. Si nosotros miramos una estrella en enero y esperamos 6 meses, que estamos en el otro lado de la órbita, y volvemos a mirar la estrella, habrá descrito un pequeño ángulo. Podéis hacer incluso aquí un experimento si queréis. Si extendéis el brazo con el pulgar hacia arriba y lo miráis tapando un ojo y a continuación tapáis el otro, veréis que hay sobre el fondo tiene un ligero desplazamiento. Ese ángulo es el paralaje. Y con eso podemos determinar su distancia porque es como si tuviéramos un triángulo con unos simples cálculos trigonométricos, podemos determinarlo. De hecho, ahí os he puesto el ejemplo de la estrella Próxima Centauri, que sale los 4,2 años luz que se encuentra. Pero claro, esto tiene un problema.
y es que sirve para distancias relativamente pequeñas, porque si nos vamos muy lejos, ese ángulo ya es imperceptible. Entonces tenemos que idear otro segundo escalón. Y para eso ya nos tenemos que basar en un objeto astrofísico y en una propiedad muy importante que descubrió esta mujer, Henrietta Leavitt, a la que no se le hizo el suficiente reconocimiento, una astrónoma estadounidense, que mirando placas fotográficas a ojo con una pequeña lupa, pudo descubrir cómo ciertas estrellas variaban su brillo. Eran estrellas variables, que al ensancharse emitían más brillo y al estrecharse, al encogerse, disminuían el brillo. Pero es que además lo interesante es que lo hacía con una periodicidad muy concreta. Entonces, con eso, y lo que os decía antes del calibrado, porque gracias a que pudimos medir este tipo de estrellas también con el método del paralaje, pudimos llegar más lejos. Es como si tuviéramos una bombilla y hubiéramos descubierto que brilla 80 vatios y nosotros recibimos 20. Sabiendo que hay una ley física, que es que el brillo disminuye con el cuadrado de la distancia, podemos saber automáticamente la distancia a la que se encuentra esa estrella. Vale, y eso vamos un poquito más lejos. Podemos llegar hasta 100.000 años luz de distancia, pero no nos alcanza tampoco para llegar a otra. Bueno, tengo que deciros que Henrietta descubrió muchas cefeidas en la galaxia de la Gran Nube de Magallanes, que es una galaxia que es visible desde el hemisferio sur. Ahí pudo descubrir muchas cefeidas y las estuvo catalogando. Y luego Hubble pudo también descubrirlas en la galaxia de Andrómeda, en M31. Y eso fue un gran avance para la astronomía, que hasta ese momento se pensaba que todo lo que teníamos era un universo isla, es decir, todo giraba en torno a nuestra propia galaxia, no había más universo. Y sin embargo, haciendo esas mediciones, pudimos ver que aquello no cuadraba, porque había estrellas que nos daban una distancia mayor que la propia galaxia de Andrómeda. Entonces, para ir un paso más allá, es decir, llegar a distancias más grandes, necesitamos algo más potente, porque claro, las cefeidas tienen un brillo determinado, pero que no es mucho si nos vamos ya a muchos años. Necesitamos otro objeto astrofísico muy importante, que es el de las supernovas. Concretamente, dentro de las supernovas, un tipo en concreto que es la supernova 1A. La supernova 1A, en concreto, realmente estamos hablando de un sistema binario de dos estrellas, una estrella, una enana blanca, que ha consumido todo su combustible de hidrógeno y de helio, y que en su núcleo le queda oxígeno y carbono, pero no tiene todavía suficiente energía como para seguir quemando, y una estrella compañera, que es una gigante roja, que lo que hace es que le está pasando material a esa enana blanca. De tal manera que cuando la enana blanca alcanza una masa crítica de 1,4 veces la masa del Sol, se produce una gran explosión, como podéis ver en la animación. ¿Qué ocurre? Que como todas estallan con la misma masa y con la misma luminosidad, automáticamente las podemos utilizar como candelas estándar. Es decir, automáticamente las podemos usar para medir distancias. Y esto sí que nos permite llegar a otras galaxias, porque son totalmente invisibles cuando explotan. Yo doy fe porque yo las mido también. Cuando estallan en una galaxia lejana, se puede ver perfectamente y a veces tienen un brillo mayor que el de todas las estrellas juntas de la propia galaxia. Como también hemos conseguido tener supernovas en Andrómeda, también hemos podido calibrar en el paso anterior este nuevo método de medida. Entonces todo va encadenado. Desde ahí entendéis ahora por qué os decía lo de que cada paso complementaba al siguiente. Aquí abajo, de hecho, tenéis una curva hecha por astrónomos aficionados. Una curva no es más que la progresión de brillo que tiene un objeto. En el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y la magnitud de brillo. Y en las supernovas de tipo 1A sigue una curva de libro, siempre este mismo tipo de curva. Alcanza un máximo de repente, ya te digo, empieza a ser visible cuando antes no había ninguna estrella, empieza a decaer a los pocos días y puede durar un par de semanas, 3, mucho un mes. Curiosamente, a los 15 días, como veis en esta curvita de aquí, voy a sacar otra vez el puntero, tiene una especie de joroba, y eso en matemático se sabe, es una propiedad que tiene la supernova, que a los 15 días se produce un rebrote en la parte del infrarrojo.
Aquí podéis ver una foto de una supernova real, que también estuve siguiendo, donde veis en el brazo espiral de la propia galaxia, de repente no hay nada y ¡pum!, aparece un punto luminoso, bastante luminoso. Esa es la explosión de una supernova. Debajo tenéis la secuencia que pudo ser captada de cómo va aumentando de luminosidad de una manera muy, muy rápida. Y bueno, y aquí tenéis un poco un resumen, porque hay un último método, que ahora lo voy a comentar, que ¿qué ocurre? ¿Qué podemos hacer? Porque claro, las supernovas, el problema que tiene es que no son muy frecuentes. Ocurren de media una supernova cada 100 años en cada galaxia. Estamos hablando de un fenómeno tan cotidiano. Entonces, para llegar mucho más lejos, para llegar a estas galaxias que habréis oído en las noticias, que el web ha sido capaz de llegar en el universo temprano, a solo pocos centenares de millones de años del Big Bang, pues para eso nos tenemos que servir de otro concepto, que es el desplazamiento al rojo cosmológico. ¿Y eso qué es? Pues no sé si sabéis que el espacio se está expandiendo. No se expanden las galaxias, las estrellas, se expande lo que hay entre medias. El espacio se expande. Las ondas electromagnéticas que viajan por el espacio, al expandirse el medio en el que van, se produce un estiramiento de esas ondas. Y al estirarse significa que tienen longitudes de ondas más largas y por tanto dentro del espectro que veíamos antes se van hacia el rojo. Por eso ese tipo de corrimiento, que además está muy bien tasado, gracias a las supernovas, podemos establecer la distancia a la que se encuentran. Es lo que se conoce como redshift, desplazamiento al rojo. Y aquí este es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Y para llegar a la vecindad de nuestra galaxia, la Tierra según va girando alrededor del Sol, estamos observando estrellas cefeidas. En esta otra parte aparecen puntos luminosos en las galaxias que son las explosiones de las supernovas. Vamos más lejos. Y aquí estamos viendo ya ese estiramiento del espacio y ese corrimiento al rojo que nos proporciona ya el último peldaño para llegar ya a distancias enormes. Entonces, claro, a mí cuando me preguntan, ¿tú crees que hay vida en el universo más allá de la Tierra? Yo le digo, hombre, por cuestión de probabilidad, voy a poner aquí una diapositiva. En el universo observable se sabe que hay más de 100.000 millones de galaxias, cada una de ellas, como la nuestra, con 100.000 millones de estrellas, 200.000 millones de estrellas, y ahora sabemos que cada estrella prácticamente tiene un planeta. El pensar que no puede haber algún tipo de vida más allá de la Tierra es un poco, por cuestión de probabilidad, ingenuo, ¿no? Pero es que yo pienso otra cosa. Yo pienso que el problema son precisamente las distancias. Yo creo que si hay vida, jamás nos podremos encontrar. Y al fin y al cabo, si no sabemos que existimos los unos a los otros, pues es como si estuviéramos solos, ¿no? Bueno, entonces ya os he explicado dos conceptos importantes que ahora encima cuando pongan las fotografías, pues voy a hacer uso de ellos, como la distancia a la que se encuentran esos objetos, por qué se ven así, por qué se ven así, y nosotros con nuestros ojos, que me lo preguntan mucho también, que yo no veo eso mirando a los telescopios. Claro, claro, la gente se desanima y se decepciona, pero bueno, también se pueden ver cosas muy bonitas mirando por un telescopio, ¿eh? Os voy a explicar sin entrar en mucho detalle el proceso que yo sigo para hacer una astrofoto. Un proceso laborioso, un proceso complejo, que no solamente se para en el hecho de hacer la propia astrofotografía, sí, sino que tiene varios pasos, como por ejemplo el de planificar el objeto que queremos fotografiar. Según nuestra localización, no tenemos accesibilidad a todos los objetos del cielo. También depende de la época, de si es invierno, verano. Tenemos que saber, por lo tanto, cuándo ese objeto transita en nuestro lugar de observación, por encima de nuestras cabezas, que es el punto más óptimo para hacer la fotografía de un objeto. Porque si lo hacemos a ras del horizonte, la luz tiene que atravesar más atmósfera y eso distorsiona la luz. Cuando más limpia está es si miramos al cenit, a la parte de arriba. Entonces, una buena planificación es fundamental. Y además tenemos que saber, dependiendo del objeto que queremos fotografiar, no todos los objetos son iguales. A mí me encanta fotografiar las nebulosas, ahora veréis por qué. Pero no todas las nebulosas están a la misma distancia, no todas las nebulosas emiten la misma cantidad de brillo. Entonces es muy importante poder establecer
una planificación en cuanto al número de fotografías que tengo que realizar, que tienen que ser muchas, muchas fotografías, y la duración que tiene que tener cada fotografía. Os he dicho que el ojo no integra luz, la cámara sí lo integra, entonces vamos a aprovecharlo y vamos a hacer fotos muy largas, y mucho tiempo de exposición. Yo normalmente hago fotos, la que menos, de las nebulosas, son 5 minutos, 300 segundos con la cámara disparando, y de ahí para arriba. Si queremos que empiece a aflorar ese detalle que viene, pensar que es un fotón que está viajando años y que llega a nuestra cámara y choca con nuestro detector. Y uno tras otro, si queremos que empiece a aflorar esos detalles que son tan imperceptibles, tenemos que hacer muchas fotos, porque luego esas fotos lo que se hace en el proceso es integrarlas, sumarlas, y entonces va apareciendo la señal. Como arte de magia va apareciendo y encima combatimos el ruido. El ruido es aleatorio y por tanto nos permite disminuirlo. Entonces el secreto es hacer muchas fotografías. Esto, bueno, yo os cuento mi proceso. Yo sé que con las cámaras nuevas de nueva generación ya ni siquiera hace falta esto. Ya la tendencia es al revés, hacer muchísimas fotos pero de poca duración. Bueno, yo os explico mi proceso. Entonces, una vez que tenemos todo eso planificado, todo, absolutamente todo, que yo hago, para algo me ha servido, eso sí, aquí, para mi profesión, todo se maneja a través del ordenador, programas informáticos. Y entonces hay que planificar toda esa sesión, hay que automatizar todo el proceso de captura. Yo ahora la ventaja que tengo, después de pasar muchas noches a altas horas de la madrugada y a veces para nada, pues ahora la ventaja que tengo es que puedo dejar todo programado, irme a dormir y al día siguiente tener la información, ¿vale? Y luego, una vez que tengo el trabajo hecho, las tomas capturadas a través de la cámara, del telescopio, requiere de un trabajo bastante grande de procesar, como cuando revelábamos nuestras fotos analógicas. Aquí, aunque sean digitales, hay que procesarlas también. El procesado es un trabajo, os aseguro, arduo, complejo, tiene muchas matemáticas. Hay un programa que se suele utilizar en nuestro mundillo muy, muy famoso y que tiene una curva de aprendizaje bastante grande, pero al final, para mí por lo menos, el resultado merece la pena. Y todo esto es lo que hace que de una foto que podemos tener así, podemos pasar a algo así. Yo no altero nada, todo está ahí. No añado colores, no quito nada, ni estrellas, ni nada. La gente también me lo pregunta. Esto es real, es lo que existe. Si nosotros tuviéramos la capacidad de integrar, como dije antes, la luz, podríamos llegar a ver esto. Bueno, y hasta aquí yo creo que esta parte, ¿no? Un poco de conceptos. Y ahora, si os parece, vamos a empezar un poco la exposición virtual sobre la selección de algunas de mis fotografías, ¿no? Y vamos a empezar con este campo amplio de la nebulosa del Pelícano. Esto sí os tengo que decir que los astrónomos no son muy originales a la hora de poner nombres y según las formas que les sugieren, pues así le asignan un nombre, ¿no? Aquí en este campo amplio, que a mí últimamente lo que más me gusta fotografiar, zonas extensas del cielo. Fijaros que este campo tiene 3,5 grados. Las medidas en el cielo son medidas angulares, se miden en grados, minutos y segundos. Para que os hagáis una idea, una luna llena es medio grado. Entonces aquí estamos en una zona donde estaríamos poniendo 6 lunas y media llenas una a continuación de la otra. Y tenemos esta extensa nebulosa, donde lo primero que podemos ver es que las estrellas tienen colores. Aquí se aprecia también. Sí, se aprecia. Las estrellas tienen colores, ¿verdad? No las vemos blanquecinas, como cuando observamos el cielo. Hay un sitio donde podemos observarlo, porque en la ciudad ya no vemos estrellas. ¿Y eso por qué es? Por lo que decíamos antes, ¿no? Por el tipo de radiación, por la temperatura que tiene cada estrella. Las estrellas azules son estrellas por lo general jóvenes que emiten mucha radiación, muy energéticas, con mucha temperatura. Y las estrellas más anaranjadas, más rojas, son estrellas más viejas que emiten menos radiación y tienen menos temperatura.
Y aquí las podemos apreciar, ¿verdad? Aquí estas dos azuladas, naranjitas. Luego tenemos estas nubes extensas de gas de color rojo, ¿vale? Que luego veremos por qué es de color rojo. Si hacemos zoom a la parte del pelícano, ¿veis? Bueno, se puede apreciar un poco el cogote, el pico, incluso estas nubes de polvo que aparecen también en la imagen son las que nos permiten, porque a través de las nubes de polvo, claro, la luz no las atraviesa. Y entonces, en contraste con el resto de la nebulosa, pues forman figuras, como los propios ojos, que pueden aparecer aquí. Bueno, no sé si me estoy pasando el imaginativo o lo veis realmente, ¿no? Esta fotografía, fijaros, fueron 21 horas de integración de luz, 21 horas en distintas noches, no todo se hace lógicamente la misma noche, no tenemos una noche de 21 horas, pero fueron al final 21 horas recogiendo, integrando luz. Está en la constelación del Cisne y está a 1800 años luz de distancia. Las estrellas jóvenes, que podéis ver, las azuladas, lo que están haciendo es que están calentando el gas frío y está produciendo un frente de ionización, que es el que está avanzando hacia el exterior y es el que forma este tipo de figuras. ¿Eh? Avanzamos y tenemos otra, que es la nebulosa de Norteamérica, también en la constelación del Cisne, muy cerca de la del Pelícano. En este caso son 2,5 grados de extensión. Bueno, antes no lo he dicho, perdón. Esta fotografía está hecha con un pequeño telescopio de 25 centímetros de longitud. 25 centímetros de longitud, es decir, prácticamente un teleobjetivo, y una cámara, eso sí, dedicada, astronómica, refrigerada. Las cámaras son muy importantes refrigerarlas porque antes he dicho que tenemos que combatir el ruido que se produce por muchos motivos. Las cámaras, al tener el obturador abierto tanto tiempo, la electrónica genera ruido y ese ruido se visualiza en la imagen como si fueran píxeles calientes y artefactos raros. Ese ruido, si la cámara la tenemos refrigerada, disminuye bastante. Por eso también la instrumentación de los observatorios, de los grandes observatorios profesionales, tienen sistemas de enfriamiento. Claro, el sistema de enfriamiento no tiene nada que ver con los nuestros. Por nitrógeno líquido, alcanzan temperaturas muy cercanas a cero absoluto. Aquí estamos hablando de que esta foto la hice a 0 grados. Y sin embargo, esta otra, que está hecha con un telescopio un poquito más grande, de 8 centímetros, la cámara que emplee es una cámara reflex de toda la vida. Es una cámara de las que usamos para hacer fotografía paisajística. Es decir, que se pueden hacer cosas también con ese tipo de cámaras. Eso sí, esa es una cámara modificada en dos sentidos. Una, meterle un sistema de refrigeración también para enfriarla. Y luego también en el sentido de que las cámaras vienen con un filtro de infrarrojos interno, porque claro, si no, si tú hicieras una fotografía, la fotografía tendría toda la radiación de infrarrojo que emitimos todos, absolutamente todos. Nosotros, cualquier cosa de la naturaleza emite luz en infrarrojo por estar a una cierta temperatura. Eso se lo tenemos que quitar, porque en los astrónomos lo que queremos precisamente es ver el infrarrojo. Pero por lo demás es una cámara reflex con la que yo empecé a hacer astrofotografía, una Canon EOS 550, y con la que estuve muy contento, y para que veáis que a veces no es necesario tampoco grandes inversiones. En este caso son 20 horas de integración, ¿eh? Y está también a 1800. Aquí tenemos la nebulosa, la ciudad nebulosa de la Roseta. Bueno, da la sensación de que una especie de flor con sus pétalos y tal. Entonces, aquí serían 12 horas de integración, está a 5.200 años luz, o sea, está bastante más lejos. Aquí podemos aumentar estos filamentos de polvo que se llegan a apreciar, ¿vale? Que está compuesto principalmente por pequeñas partículas, fundamentalmente silicatos, que ya os digo que obstaculizan que la luz visible pueda pasar. Haciendo un paréntesis, precisamente el James Webb, el telescopio espacial, es tan importante que es capaz de eliminar esta barrera. Está captando radiación en infrarrojo y entonces está viendo cosas que el Hubble, por ejemplo, no era capaz de ver. ¿Por qué?
porque es capaz la radiación infrarroja de atravesar esa barrera de polvo. Y si aumentamos la parte central, donde podéis ver un pequeño cúmulo de estrellas, realmente ahí eso es una guardería de estrellas. Es una zona donde actualmente están naciendo y formándose nuevas estrellas. Y se han detectado grandes emisiones de rayos X en ese gas. Antes decía que el gas que es de hidrógeno, fundamentalmente, ya sabéis que es el componente principal del universo, el hidrógeno, lo que primero apareció, aparece de color rojo. ¿Por qué? Este gas está ionizado por la radiación de las estrellas. ¿Qué quiere decir que está ionizado? La radiación energética que emiten las estrellas son capaces de arrancarle los electrones a esos átomos de hidrógeno. Y cuando esos electrones se vuelven a recombinar para volver a obtener su estado inicial de energía, lo que hacen es que se desprenden de esa energía que les sobra emitiendo un fotón. Y ese fotón que emiten, lo emiten en una determinada longitud de onda que dentro del espectro está en la parte del rojo, concretamente a los 650 nanómetros. Eso se conoce como la radiación de hidrógeno alfa y por eso vemos ese color. En este caso, tiene 5 grados de extensión. Aquí tenemos otra región estelar que está a 2.400 años de luz, la constelación de Cefeo, y que se le llama la nebulosa de la trompa de elefante. Hay una estrella que podéis ver ahí, que es la que más brilla, es una estrella azulada y que es muy joven y que es la responsable, la que está ionizando todo ese gas de hidrógeno que veis en la imagen, la que está, dijéramos, dándole esa energía a los átomos para que se produzca ese efecto de la ionización. Y luego tenemos el detalle de por qué se le llama la trompa de elefante, que bueno, simula, parece una trompa de elefante. Una vez más está formada por una nube de polvo. Esta está hecha también con la cámara reflex, la cámara reflex que comentaba antes, ¿vale? Y bueno, ahora os voy a mostrar una de mis preferidas, ¿no? Mi preferida, que es esta, es la nebulosa de la cabeza de caballo. Es una zona especialmente llamativa, muy fotografiada. Está en la constelación de Orión, el gran cazador. Es visible en las noches de invierno. Incluso se puede apreciar a simple vista para aquel que tenga una buena vista, una poca nubelosidad en la estrella del cinturón, es donde está un poquito más abajo, donde está esta nebulosa, pero por supuesto que no se aprecia nada de lo que veis aquí. Esta zona es muy didáctica porque aquí tenemos los 3 tipos de nebulosa posibles que se pueden formar. Por un lado tenemos la nebulosa de emisión, que es la zona rojiza, es lo que os explicaba antes. Hidrógeno ionizado, excitado, que emite en una determinada longitud de onda correspondiente al color rojo. Pero es que luego tenemos también, bueno, aquí os pongo una nebulosa, que es por la que recibe el nombre. Una vez más, es una nebulosa de polvo, tiene la forma de la cabeza de caballo, y se ve precisamente porque hace contraste con la nebulosa ionizada que tenemos al fondo. En este caso es una nebulosa de absorción. Se llama absorción porque no emite, lo que hace precisamente es absorber la luz, como os comentaba antes, y por eso aparece como oscura. Y luego tenemos esa, que es una nebulosa de reflexión. Las nebulosas de reflexión lo que ocurre es que reflejan la luz de la estrella, pero no tiene la suficiente energía como para llegar a ionizarla. Por lo tanto, dependiendo de la energía, de la temperatura que tiene la estrella que está dándole a esa nebulosa esa radiación, pues emitirá en azul en este caso. Se trata de una estrella azulada, pero no está ionizada, por eso no es de color. Aquí tenemos los 3 tipos de nebulosa. Es una zona, para mí, de las preferidas. Aparte de esto, tenemos lo que se llama la nebulosa de la flama, que ahí se han encontrado estrellas jóvenes y calientes que también se están formando
su interior y que están emitiendo radiación ultravioleta. Tiene, de hecho, un cúmulo abierto de más de 800 estrellas. Otra nebulosa, en este caso en la constelación de Auriga, a 12.000 años luz, que en realidad son tres, pero bueno, yo las pude acoger en una sola imagen gracias a que estoy disparando pues, con un reflector pequeño que me permite tener un gran campo de visión. Se cree que en este caso la radiación está producida por la estrella AE Auriga, ¿no? Se trata de una estrella muy interesante porque se cree que su procedencia es de la constelación de Orión, es decir, es una estrella que salió de Orión y migró a esta otra constelación y se está alejando a una velocidad de unos 130 kilómetros por segundo. Y aquí tenemos otra que a mí me gusta mucho por lo que representa. Esto que veis aquí, esta materia que se extiende, esta especie de filamentos, es el resultado de la explosión de una supernova, de una estrella. ¿Vale? Una estrella agota todo su combustible, la gravedad vence y se produce un colapso y se produce una gran explosión, arrojando todo el material de esa estrella hacia el exterior. Y se produce esta sucesión de filamentos que podéis ver, que estará llena además de elementos químicos. Los químicos que darán lugar a otras estrellas, a otras nuevas generaciones. De hecho, se cree que la explosión de esta supernova tuvo lugar entre hace 5.000 y 8.000 años, que tampoco es tanto, en cuestión de tiempo, pero bueno, es también una zona muy estudiada y muy fotografiada. Son 14 horas de interacción, 14 horas recogiendo luz, ¿vale? Porque es realmente un objeto muy técnico. Y ojo, está fotografiada una vez más con la reflex, acá no. Otra de mis preferidas, la nebulosa de Orión, también se encuentra como al lado de la de cabeza de caballo. Es realmente impresionante. Aquí lo que se puede apreciar, pues esa gran extensión de gas y polvo. Y sobre todo, si os fijáis, no sé si se aprecia bien en el proyector, porque a veces se pierde un poquito de calidad, pero toda la zona está llena de nubes muy débiles de polvo, de zonas oscuras, marrones. Eso realmente son polvo, es polvo que está ahí en suspensión. Abarca 40 años luz esta nebulosa. Claro, sí es grande. Y muchas de estas estructuras filamentosas que se ven aquí son ondas de choque que se producen al emitir esas radiaciones que dinamizan todo el gas que hay. Aquí tenemos un campo amplio de la constelación del Cisne, donde podemos ver una estrella que sobresale sobre el resto, que es la estrella Sadir. Es la segunda estrella más brillante de la constelación del Cisne y es la que está ionizando todas estas nubes de gas. Pero aquí lo que llama la atención es esta zona de abajo a la derecha, y podemos ampliarla, es realmente un objeto muy importante porque es una estrella de tipo Wolf-Rayet, que se llama, son las estrellas más energéticas que existen en el universo, y se cree que está desprendiéndose de su envoltura exterior a un ritmo que, fijaros, equivale a desprenderse de la masa del Sol cada 10.000 años. Este viento lo que está haciendo es que está chocando con el gas y está creando toda esta estructura de nube, de capas que se pueden apreciar y es realmente un objeto muy difícil de fotografiar, es muy tenue y se cree que expulsó ese material hace unos 400.000 años. Aquí, en su interior, pues señalo blanco porque realmente ahí lo que existe es una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones que está quemando combustible pues, a un ritmo prodigioso. Esta ya está hecha con una cámara astronómica dedicada, ¿eh? Y refrigerada ya a menos 10 grados. Y también es un campo amplio, un campo de más de 3 grados. Las famosas Pléyades, que estas sí que podéis observarlas en el firmamento en el mes de noviembre, con unos prismáticos, se ven bastante chulas.
aunque no se aprecia toda esta nebulosidad que se ve alrededor de ellas. Realmente es uno de los cúmulos estelares más cercanos a la Tierra. Está a 1500 años luz y como veis, las estrellas que nacieron de una misma nube de gas, por eso se les llama también las siete hermanas, pues está rodeada de todo este gas azulado, porque es una nebulosa de reflexión, también está reflejando esa luz de las estrellas. Y bueno, la mala noticia es que se cree que se están separando, y que paulatinamente pues seguirá desgregando ese cúmulo que contiene no solamente las que se ven, sino más de 3000 estrellas. En este caso son 6 horas de interacción. Pues aquí bajamos ya el tiempo de integración porque ya son objetos más brillantes, que también se encuentran a una distancia menor. Por lo tanto, no es necesario tampoco acumular tanto tiempo de exposición. Bien, aquí tenemos otra galaxia. Ahora ya vamos un poquito con las galaxias, ¿vale? La galaxia del Triángulo, que es una de nuestras galaxias vecinas, que constituyen, junto con la nuestra y la de Andrómeda, la galaxia, lo que se llama el grupo local de galaxias. Las galaxias en el universo también se agrupan en grupos, en cúmulos y en supercúmulos. Y esta cuenta con más de 30.000 millones de estrellas, está a 3 millones de años luz, tiene 23 horas de integración. No sé si podéis apreciar zonas rojizas dentro de la galaxia. Aquí ya podemos apreciar incluso nebulosas dentro de esa propia galaxia, regiones de hidrógeno ionizado que van a tener estrellas muy masivas y que por lo tanto van a evolucionar de una manera muy rápida. Y lo podéis apreciar aquí cómo aparece esa nube de gas de hidrógeno, como digo, se aprecia en uno de sus brazos. Esta está tomada en septiembre del año 2018. Bien, esta está tomada con un reflector de 80 milímetros, 8 centímetros, y otra vez más la cámara Canon, la reflex. Nuestra galaxia de Andrómeda, nuestra querida vecina galaxia de Andrómeda, que evidentemente se trata de la galaxia más cercana a nuestra, se parece mucho a ella y también forma parte del grupo local. Veis que esa luz difusa que emite no es nada más ni nada menos que la luz causada por los cientos de miles de millones de estrellas que tienen, y toda esa luz acumulada es lo que hace que la veamos de esa manera, con esa tonalidad blanquecina. También, por supuesto, podéis distinguir nubes de polvo, todo lo que es alrededor de la galaxia, y el bulbo galáctico en el centro, donde también se cree que existe un agujero negro supermasivo de 100 millones de masas solares. Es un objeto también pues, muy agradecido de fotografiar, porque realmente con esta extensión pues podemos fotografiar pocas galaxias. Fijaros que se está acercando a nosotros a más de 300 kilómetros por segundo y que se piensa que en un futuro, de unos 500 millones de años, nos fusionaremos. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la fusión de dos galaxias no será algo traumático para nosotros si estuviéramos aquí, que evidentemente no creo que estemos, porque hay tanto espacio que realmente las estrellas pasarán unas a través de la otra. Lo que sí que un poco será más afectado es toda esa nebulosidad de gas, que sí que se producirán unas fuerzas de marea que irán creando dinámicas de fusión entre las dos galaxias hasta que ya consigan fusionarse en una única galaxia, que además ya tiene nombre incluso, se llama Lactómeda. Por la Vía Láctea y Tómeda por Andrómeda. Incluso os he preparado una pequeña animación donde podéis ver cómo se va a producir esta fusión. Aquí tenemos grupo local, galaxia de Triángulo, la galaxia de Andrómeda, la nuestra, que se están acercando. Se producirá lo que se llama un baile cósmico, ¿verdad? Se producirá esa fuerza de marea, esos gases interactuarán, se producirá esa danza. Fijaros abajo va corriendo el tiempo, millones de años, y al final se formará una única galaxia con un único núcleo, una galaxia en este tipo, o sea, en este caso, perdón, de tipo elíptica. ¿Verdad?
Aquí tenemos la galaxia del Remolino, pico hora de integración, y está a 37 millones de años luz. Realmente aquí lo que estamos viendo es una pareja de galaxias. Se trata de un ejemplo clarísimo de canibalismo galáctico. La galaxia principal está en una iteración gravitatoria con su compañera. En este caso se trata de una galaxia lenticular barrada, es la más pequeñita. Y bueno, se puede apreciar, y hacemos un poco de zoom, que el brazo de la galaxia más grande, la principal, está siendo estirada, ¿verdad?, hacia la galaxia vecina debido a ese tirón gravitatorio. Y poco a poco pues, la irá deshaciendo y hasta que ya tampoco ver. Está hecha en este caso con un refractor de 8 centímetros, 500 milímetros de distancia focal y la cámara Canon. Zona muy espectacular también en el cúmulo de Virgo, una sucesión de galaxias, en este caso de tamaño pequeño, no he podido llegar más lejos, pero podemos ver toda esa sucesión, esa cadena de galaxias. Cada una de estas es una galaxia. El cúmulo de Virgo es el cúmulo de galaxias más cercano y contiene, creo recordar que son más de 2000 galaxias. O sea que fijaros si son unas cuantas, ¿verdad? Bueno, aquí destacar que todas estas galaxias, no todas están ligadas gravitacionalmente entre ellas, sino que hay unas que simplemente aparecen en el mismo plano por casualidad, pero que se encuentran realmente a mucha distancia. Un cometa, ¿vale? En este caso no es un objeto de espacio profundo, pero bueno, es un cometa que también tuve la ocasión de fotografiar, que nos visitó en el año 2020, en marzo, y que se llama Neowise. Se le puso el nombre Neowise porque fue la persona que lo descubrió. Y realmente, pues, lo pude coger de una manera bastante chula. Como veis, los cometas tienen una coma que se llama, que es la zona que veis aquí. Los cometas básicamente son un conjunto de hielo y polvo. Es como si fuera hielo sucio. Procede de los confines del sistema solar, de la nube de Oort, está muy, muy lejos, y que por una especie de carambola gravitatoria sufren una especie de alteración gravitacional y vienen hacia nosotros, giran alrededor del Sol y se vuelven a ir. Esta coma, pues está, cuando alcanzan una distancia cercana al Sol, ese hielo se sublima directamente, pasa de estado sólido a gaseoso, produce esa coma y automáticamente se empieza a crear esta cola impresionante de partículas de polvo y de gas también, que bueno, que se puede apreciar yo creo en la imagen, ¿bien? Y queda realmente espectacular. El color verde de los cometas se produce porque la radiación del Sol hace que se desintegre una molécula de dicarbono, que tiene dos átomos de carbono. Y precisamente cuando se disocia, emite un fotón en esa longitud de onda, de color verde. Por eso se ve de este color. Fotografiar un cometa requiere una técnica completamente distinta a los objetos que hemos estado viendo. El cometa se está moviendo a mucha velocidad. Por lo tanto, no podemos darle tiempos de exposiciones largas porque nos aparecería movido. Tenemos que ser muy cuidadosos en ajustar los tiempos según su luminosidad para que aparezca el núcleo del cometa, no aparezca movido y las estrellas también puedan aparecer. Es un equilibrio bastante complicado. Y bueno, con eso hemos terminado un poco el repaso de una selección de fotografías. Fotografías, dijéramos, más, por decirlo de alguna manera, artísticas. Pero existe otro tipo de fotografías que realizo, que son fotografías ya científicas. Es lo que os hablaba, fotografías que permiten obtener datos que son puestos, que son enviados a la comunidad científica y con los que se puede realizar, tiene cierto valor científico y se pueden realizar investigaciones. Los físicos pueden realizar investigaciones con ellos. Una de estas fotografías, que es algo que más
me empleo mi tiempo es hacer el seguimiento de asteroides. Asteroides que ya sabéis que son los escombros de nuestro sistema solar y que se encuentran fundamentalmente en una zona entre Marte y Júpiter, que se llama cinturón principal de asteroides. Estos asteroides pueden tener decenas de metros, centenas de metros, realmente los más grandes están perfectamente controlados, pero para los que nos piden ayuda a los astrónomos amateurs, es para tener controlados los más pequeñitos. Y en este caso hay una imagen que yo mismo puedo realizar, donde estáis viendo el fondo del cielo con las estrellas inmóviles, pero aparece un puntito de luz, que no sé si lo observáis por aquí, que se está desplazando. Ese es el asteroide, algo minúsculo, que emite una cantidad de luz minúscula y que hoy en día con medios no profesionales somos capaces de determinar su posición con un error de menos de un segundo de arco. Claro, lo que es un error de un segundo de arco. Pues lo podemos conseguir. Este tipo de mediciones son las que estuve enviando al Minor Planet Center. Con ellas, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer estas curvas de luz. Estas curvas de luz nos dan la morfología del asteroide. El asteroide, evidentemente, no emite luz, no produce una emisión de luz propia, sino que es un cuerpo que refleja la luz del Sol hacia nosotros, pero son objetos irregulares. Entonces, dependiendo de la cara del asteroide que esté reflejando la luz, va a reflejar una cantidad u otra. Somos capaces de detectar esa mínima variación de la luz y crear este tipo de curvas. Cada punto es una medición de una noche realizada por un astrónomo aficionado y de forma mágica se va rellenando esa curva, esa predicción teórica y al final somos capaces de eliminar las posibles incertidumbres que hay en la órbita de ese asteroide, se lo mandamos a este organismo, concretamente esta comunidad en la que estoy integrado se llama Agora, Grupo de Observación de Rotación de Asteroides. Somos varios españoles, argentinos, italianos. Lo bueno que es que estemos en varias partes del mundo, que podemos rellenar de una manera más rápida esa curva, porque estamos en distintas latitudes y el punto de vista que yo tengo del asteroide es distinto al que tiene desde Argentina. Y luego con todo esto se elabora un paper, un Minor Planet Bulletin, donde oficialmente se recogen estos datos y se ponen a disposición de toda la comunidad científica. Otro ejemplo que podemos tener es lo que hablábamos antes de las fotometrías de supernovas. Lo que hablábamos antes, esto ya lo hemos explicado un poco. Cuando nos llega una alerta de que una supernova ha explotado en una galaxia rápidamente, el grupo que tenemos también de medición de supernovas, lo ponemos a medirla para obtener la curva. ¿Veis? Aquí os muestro la secuencia de cómo aparece ese punto de luz que no existe y que vuelve a no existir en cuestión de semanas. Es un objeto que me gusta por eso, porque la astronomía, todas las nebulosas, esto que habéis visto, prácticamente son inmutables en muchísimos años. Pero este es un fenómeno transitorio que se llama, que en cuestión de semanas y un mes cambia completamente. Cambia hasta tal punto que desaparece. Aportamos esas medidas con un margen de error también muy bajo y al final somos capaces de definir estas curvas de luz, esa progresión de la variación de brillo a lo largo del tiempo en las distintas longitudes de onda que los astrónomos profesionales nos solicitan y nos piden porque ellos no pueden dedicar el tiempo de observación de esos grandes observatorios a realizar este tipo de mediciones. Otro ejemplo en el que me encuentro es la misión, no sé cuánto tiempo tenemos. Llevo ya 1 hora y 10. ¿Sigo? Sigo, ¿no? O sea, tenemos tiempo. Bueno, otro proyecto en el que me encuentro es el de Ariel, un proyecto que se lleva a cabo desde la ESA, la Agencia Espacial Europea, una misión que se va a lanzar en el año 2030, que va a medir ya atmósferas de subplanetas, sí, atmósferas que se encuentran orbitando en otras estrellas. ¿Qué ocurre? Que para que sea esta misión lo más eficiente posible, pues son misiones muy caras, ya tienen establecido una serie de objetivos de esos planetas, pero necesitan saber muy bien cuándo se produce el tránsito del planeta sobre la estrella. Un tránsito es esto que veis a la izquierda. De repente, en nuestra línea de visión hacia la estrella,
vemos que su luz disminuye y vuelve a subir. Y eso es porque el planeta en ese momento está pasando por delante de la estrella. Y somos capaces de captar esa mínima variación de luz que tiene la estrella, que a veces son de centésimas de magnitud. Esto te da el inicio y el fin en el que se produce ese tránsito. Y esos datos los quiere tener esta misión de una forma muy precisa para no perder tiempo, dijeron. Para eso se está apoyando también en la comunidad de astrónomos amateur, donde obtenemos este tipo de curvas, que es a la derecha, esa fue una curva que tuve yo hace poco, y alimentamos su base de datos para luego eso utilizarlo una vez que la misión esté en marcha. Y luego tenemos las novas recurrentes, que no sé si habéis oído estos días en la prensa, que a veces son muy sensacionalistas, que hay una nova, una estrella que va a estallar próximamente y va a ser visible en el cielo. Realmente en este caso no se han equivocado, va a ser así. Una nova, a diferencia de una supernova, es que también es una estrella binaria, que le está robando material a otra, pero aquí la estrella no se desintegra, no desaparece, tiene un estallido, una acumulación de masa, produce un estallido, pero luego dijéramos que se relaja y al cabo de un tiempo que es muy preciso, también tiene un periodo muy preciso, vuelve a suceder lo mismo. Tenemos actualmente una nova que se llama T Corona Borealis, en la constelación de T Corona Borealis, cerca de la constelación del Boyero y de Hércules. Ahora mismo la tenemos muy alta en el cielo, muy visible, y esta estrella que ha tenido dos estallidos, uno en el año 1866, fijaros, en el año 1866 ya se tienen mediciones de la explosión de esta nova, a los 80 años, en el 1946 volvió a suceder, y ahora que se cumplen otros 80 años, está teniendo un comportamiento que nos hace pensar que próximamente va a suceder lo mismo. Han establecido una horquilla temporal de aquí a septiembre. 50 a 3.000 años luz, y ahí estamos todos los astrónomos amateurs ahora mismo siguiéndola. De hecho, yo mismo anoche hice observaciones de ella y de momento se mantiene en su brillo habitual. Todavía no ha explotado, pero es posible que lo haga en muy poco tiempo. Y luego hay otras cosas que, donde se ponen de manifiesto esta gran colaboración que existe entre el mundo profesional y amateur. Fijaros que se celebran hasta congresos que se llaman PROAM, de profesional amateur, donde se discuten proyectos y se solicita colaboración. Realmente eso fue una de las cosas que a mí también más me atrajo de la astronomía, ¿no? No conozco realmente ninguna otra ciencia, al menos yo no lo conozco, donde exista este nivel de colaboración entre el mundo profesionalizado y lo que se llama mundo no profesionalizado, porque ya digo, hay gente que le dedica muchas horas a esto de una manera totalmente altruista. Y es esta campaña que veis aquí de NOVA, que ya vamos a su tercera edición. Aquí directamente lo que nos pidieron es que el Hubble iba a observar una serie de novas para hacer un estudio más profundo de su física. Pero claro, ¿qué problema hay? La nova no sabían cuándo iba a subir de brillo, cuándo iba a estallar, tener ese estallido. Si da la casualidad de que el Hubble apunta a esa nova cuando se produce ese estallido, directamente el instrumento que tiene, que es muy caro, se quemaría, se estropearía. ¿De qué nos están pidiendo a los astrónomos aficionados en tierra? Estar monitorizando esa nova hasta el día en el que se va a producir la observación por parte del Hubble, y si nosotros damos el OK, el Hubble se pone a mirarla. Todo ha ido bien, salvo un caso en la temporada pasada, donde justo el día antes que iba a mirar el Hubble, una subida de brillo, una nova, avisamos y efectivamente la observación del Hubble fue cancelada. Entonces, para eso os podéis hacer una idea de la importancia y la labor que se realiza, ¿no? Y bueno, con esto termino, pero sí que os quiero dejar ahora un pequeño vídeo, son 5 minutos nada más, donde, bueno, ya nos vamos a relajar un poco y a observar pues estos fenómenos de la naturaleza. A ver si puedo poner la presentación.